Hemos leído esta porción de la Biblia tan magnífica. Este capítulo 8 empieza: ninguna condenación hay, y acaba: nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Realmente es un capítulo espléndido, fantástico, en la cual hemos aprendido varias cosas durante estas semanas. Pero hermanos, muchas veces nosotros, como seres humanos que somos, porque somos polvo, y el Señor sabe que somos hechos del polvo, por eso justamente su promesa que le dio a Abraham era que serían benditas todas las naciones de la tierra al recibir a su Santo Espíritu dentro de nosotros. Dios sabe que sin su ayuda nosotros no podemos hacer nada, porque somos polvo, Somos pecadores, somos polvo, y necesitamos la ayuda de Dios en todo. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, vamos a ver cuál es el primer resultado de vivir en el Espíritu. Sabemos que a los que aman a Dios, todo no significa que cuando yo salgo de aquí, que hoy salgo lleno del Espíritu Santo y hoy me va a ir bien porque he sentido la presencia de Dios y porque todo me es favorable. No significa eso, significa que en los momentos difíciles, incluso en los momentos en que caemos en pecado, todo es para nuestra edificación. Estén muy atentos a lo que digo, porque no digo que hay que pecar. He dicho en el momento que caemos en pecado, porque uno que vive en el Espíritu, lo peor que le puede ocasionar es caer en pecado, porque entonces ve su condición humana y ve cuánto le falta todavía para parecerse a la imagen de Cristo. Amén. El pecado es algo que nos acecha, es algo que viene y se quiere adueñar de nosotros, aunque nosotros tenemos siempre la última palabra, pero las tentaciones vienen. Sabemos que vivir en el Espíritu significa que la ley de la carne o vivir en la carne no corresponde con nosotros, sino porque, como decía el versículo, mediante el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Esto es un proceso que se llama la santificación. Es un proceso que surge el día que nos entregamos a Cristo, y surge y sigue hasta el día que nos encontramos con Cristo. Siempre hay una faceta de nuestro ser que hay que derrotar, que hay que cambiar. El apóstol Pablo, antes de ser muerto, dijo aquellas palabras de: yo soy el mayor de los pecadores. Una persona que ya su vida había sido transformada, había sido cambiada, ahora estaba en la perfecta voluntad de Dios, y sin embargo él todavía se consideraba el mayor de los pecadores. ¿Por qué ocurre esto? Esto es un efecto de la ley del Espíritu. Miren, cuando ustedes tienden una sábana blanca y preciosa donde han dormido y la han lavado en la lavadora, y ustedes la tienden y se van, imagínense que la tienen en un primer piso o en el terrado, y se van, y ustedes de lejos dicen: uy, veo una manchita. La lavadora no lo limpió bien, o simplemente se ha ensuciado después de que estaba bien limpio. Esta sábana se ha ensuciado, y de la lejanía nosotros vemos aquella manchita. Esta es nuestra condición cuando llegamos a Dios. Cristo nos limpia de todos los pecados y nos deja blancos como la nieve, por muy malos que sean nuestros pecados. Pero entonces, como todavía vivimos en la carne, como todavía estamos en este proceso de santificación, pues a veces pecamos. Y son esas pequeñas manchas que se ven en nuestras ropas, o digamos así, en el ejemplo que hemos hecho de esta sábana. Esto es el principio. Resulta que el ama de casa que ha lavado esta sábana y queda intrigada
y se va acercando y cuando llega a la casa ve que la mancha es más grande, porque se ha acercado más al lugar. Así nos pasa a nosotros. Cuando más nos acercamos a Cristo, vemos todavía más nuestras imperfecciones. Es que mi carácter todavía sale que yo pensaba que se había ahogado ahí cuando me bautizaron y sabía bucear. Y surge ahí mi carácter rabioso, ahí surge mi ira, ahí surgen cosas que no tienen que salir como cristiano. Y otros, pues todavía las tentaciones me hacen caer, todavía hay cosas que me hacen caer, todavía la pinza del vecino me llama y aún quiero cogerla. Pero así es cuando nos vamos acercando a Cristo. Hay cosas que vamos superando en este paso del tiempo. ¿Os acordáis del versículo? Que vamos de gloria en gloria. Y cuanto más nos acercamos a Cristo y cuanto más nos parecemos a Él, todavía vemos más nuestras imperfecciones. Y cuando llegamos delante de la sábana, aquella mujer llega delante de la sábana y aquella manchita que ella veía de lejos, ahora resulta que es una mancha grande, es una mancha negra, que ella la tiene delante y que tiene que volver a lavar aquella sábana. Porque según nuestra posición en Cristo, vamos a ver las cosas de una manera o las vamos a ver de otra. Cuanto tú más te acercas al Señor, la santidad del Señor te duele más. El pecado te duele más y más quieres parecerte a Él. Pero cuanto más lejos estás de Él, ves el pecado más pequeñito, ves la porción más pequeñita, ves que aquello no te afecta tanto. Es pequeñito, pido perdón, el Señor me lava. Pero nosotros, los que están en el Espíritu, están cerquita del Señor. Por eso dice en este versículo 28 que todo las cosas nos ayudan a bien. Ay, Señor, pero si tú me has puesto en estas circunstancias, como yo hablaba con un pastor esta semana, en medio de los huracanes en Cuba, Señor, ¿cómo es posible que esto nos ayude a bien? Hay personas que lo han perdido todo. Hay personas que las tenemos que recoger, que todavía están enterradas dentro del lodo. ¿Cómo es posible y estas cosas que pasen? Y la única respuesta es que la paga del pecado es la muerte. Y este mundo es un mundo de pecado, pero donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Quiere decir que estas circunstancias que nosotros las vemos negativas, Dios las transforma en positivas. Y mucha gente va a llegar al conocimiento de Dios. Y en esa circunstancia negativa, Dios se va a glorificar. Y un día, cuando miraremos atrás, diremos, gloria a Dios. Y si no hubiera habido aquel huracán, ¿cuántas familias no se hubieran convertido y hubieran dejado sus ídolos? ¿Y cuántas se hubieran perdido al infierno? Pero gracias a Dios hubo un lugar donde acercarse por estas circunstancias. Entonces nos damos cuenta que en nuestra vida como cristianos, que todas las circunstancias nos ayudan a bien. Da lo mismo lo que te haya pasado en la vida, da lo mismo, Dios lo ha aprovechado para que hoy estés aquí. Dios lo ha aprovechado todo para que hoy estés aquí. Amén. Unos dicen, pero Señor, es que tú me has puesto en esta familia. Mira, si me hubieras puesto en la familia del vecino, las cosas serían mejor, las cosas serían diferentes, pero tú me has colocado en esta familia, porque la familia no la elegimos nosotros, Dios nos pone ahí, y si nos ha puesto ahí es para que eso nos sirva de bien. En el país donde estás viviendo es porque Dios permite que estés ahí para que todo te sirva de bien. En el trabajo donde tú estás trabajando, Dios lo ha permitido para que todo te sirva de bien, aunque tengas aquel jefe que te hurga y te hace sacar aquello que no tienes que sacar. Pero justamente Dios lo que quiere es que saques y que elimines aquello que tienes que eliminar. Y no hay
mejor manera que eliminar un hierro que sale de algo que hemos fabricado que puliéndolo. Y puliéndolo, ¿cómo se hace? Con otra masa que lo va pasando y lo va puliendo y lo va puliendo. Y aquella aspereza que pinchaba, poco a poco, hasta que desaparece y se hace imperceptible. Muchas veces no entendemos, pero ¿por qué me habrá tocado los padres que tengo? ¿Pero por qué tendré estos hijos que tengo? ¿O por qué la mujer que el Señor ha puesto en mi camino? ¿O por qué el marido? Y son circunstancias que Dios lo utiliza para transformar nuestro carácter. Cuando mi mujer un día llegue al cielo, voy a poner a ella de ejemplo, y esté en las puertas del cielo, solo una pregunta le van a hacer. ¿Cuántos aleluya dijiste? No. ¿Cuántas veces oraste? No. ¿Cuánto te pareces a mi hijo? ¿El Espíritu Santo ha hecho la obra? ¿Vienes con santidad? ¿Te pareces a Jesús? Entra al reposo de tu Señor. Esa es la pregunta, hermanos, que tenemos todos que contestar. ¿Cuántos nos pareceremos a Jesucristo? Para que eso ocurra, tiene que haber una transformación que duele, pero que nos lleva de gloria en gloria. Por eso, hermanos, todo es todo. Mírenlo así, qué maravilla. Todo lo que está pasando en mi vida, todo es para bien, porque sí es que yo estoy viviendo en el Espíritu. Amén. El segundo beneficio, no beneficio, sino el segundo resultado de vivir es que Dios te ha llamado. Versículo 28. Y conforme a su propósito, somos llamados. No todos son llamados. Todos son elegidos, pero no todos son llamados. ¿Por qué no son todos llamados? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen según sus hijos, la imagen de su Hijo. El versículo 30, a estos que predestinó los llamó, ya lo hemos dicho, pero también los justificó y por último los glorificó, ya les dio un cuerpo nuevo. ¿Se dan cuenta que todos los verbos están en pasado? ¿No están en un futuro? No es algo que va a ocurrir, sino que es algo que ya ocurrió en la mente de Dios. Para Dios, tú ya eres perfecto. Para Dios, tú ya estás en la cúspide de lo que Él quiere y lo que Él espera de un hijo de Dios. Y tú te miras a ti y te pasa como aquella sábana que tú dices, pues qué negro que está esto. Y el Señor me ve perfecto. Y sin embargo, qué imperfecto me veo yo. Vamos a ver Efesios capítulo 1 y versículo 4. Este Dios que nos conoció, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay mucha controversia con la predestinación, porque por ahí hay unos, que sobre todo son los de la Reforma, que dicen que Dios nos predestinó a todos, y que Dios nos eligió y que Dios eligió a unos para salvación y a los demás pues están para condenación. De alguna forma, como que nosotros no tenemos nada que ver en esta predestinación, pero esto es una exageración bíblica que no va en armonía con el resto de la Biblia, porque la salvación es algo que cuesta mucho y a nosotros nos cuesta mucho también. A Cristo le costó la sangre, le costó la vida, y a nosotros nos cuesta una vida viviendo como Él quiere que vivamos. Entonces no es tal predestinación. Entonces tenemos que entender que nuestro Dios, en aquella eternidad, antes que fundase este mundo, donde Él ya estaba pensando los espíritus que iba a crear, donde Él ya estaba meditando todo lo que iba a hacer, entonces nos vio. Y vio a María Luisa.
y vio el espíritu de María Luisa y dijo, María Luisa tendrá 1000 errores en la vida, pero llegará un momento en que se encontrará en el punto de inflexión, cuando escuchará el Evangelio. ¿Qué es lo que hará María Luisa? Y él vio que su corazón cambió, que ella aceptó a Jesucristo en su corazón y entonces es predestinada, porque predestinados es todo el mundo, porque para eso vino Cristo. Ustedes saben el versículo más famoso de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó al mundo entero, para que, y entonces empieza la predestinación, todo aquel que en él crea, eso ya no son todos, eso ya son unos pocos, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Esos pocos es porque han decidido creer. El resto también tienen la oportunidad de creer, pero no lo harán, ni lo hacen. Y Dios en su presciencia los ha visto y ha visto que estos no pueden ser llamados, porque aunque los llame, no van a venir. Hubo un hombre llamado Caín. Muchas veces yo he pensado, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si nosotros, si tú escucharas a Dios audiblemente en tu oído, aquí mismo, y Dios te hablara y tú hablaras con Dios, pero audible, de una forma llevando una conversación, ¿tú te creerías capaz de hacer lo que hizo Caín? Dios le habló como le hablaba a sus padres, como hablaba a su hermano Abel. Caín, ¿qué has hecho? ¿No sabes que así no se presenta delante de Dios uno? ¿No ves que no es con tu esfuerzo, sino es con fe, como tu hermano, que trae lo más gordo de las ovejas? Porque es con fe, porque ahí está representando el sacrificio que iba a venir, y tú vienes con tomates y lechugas. ¿Qué es lo que a ti tanto te ha costado cultivar y tantas noches has dejado de trabajando y la tierra ha sacado malas hierbas y tú las has arrancado? Pero eso no es lo que yo pido. Yo pido la fe. Pero tú vienes a la iglesia creyéndote que tienes el derecho a que Dios te escuche por tu posición, quizá porque tú, no sé, cualquier cosa que hayas hecho. Uno se cree con suficiente para que el Señor me escuche. Sin embargo, Abel, Caín, cuando Dios se lo explica y Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? ¿Sabéis lo que hizo Caín? Le mintió a Dios, creyendo que esa mentira Dios se la iba a creer, porque Dios no sabía todas las cosas. No sé dónde está mi hermano, yo no tengo ni idea. Luego sale la verdad. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces Caín se ve en la circunstancia que se tenía que ver. Así, hermanos, él fue llamado, Dios le habló, Dios estuvo con él, no se convirtió. No fue llamado, Dios no lo iba a llamar por eso. Por eso hay tantos que no van a ser llamados, porque tienen la oportunidad de la salvación, pero ellos ya han decidido no creer. Jesús lo dijo en otras palabras. ¿Os acordáis que Jesús dijo, la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz? ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y la gente no quiere cambiar su forma de vivir. ¿Cuántos, si tú les predicas el Evangelio, te van a decir, es que si me convierto, pues tendré que dejar de fumar, tendré que dejar de beber, tendré que dejar a la vecina, al vecino, no podré engañar a mi mujer o a mi marido, no podré estafar, no podré hacer todas aquellas cosas que hago? Eso no te lo dice, pero lo piensas. Porque cuando vengo a la luz, tengo que actuar como la luz, y como todo lo que hago me gusta, pues me quedo en la oscuridad. Y eso es lo que pasa, hermano, pero nosotros somos de la luz. Por eso Dios nos llamó, nos predestinó, nos eligió, nos conoció, nos justificó y por último nos glorificó. ¿Qué es justificar? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús hizo un sacrificio en la cruz y a través del sacrificio
el Padre nos ve justos. Acuérdese lo que yo le he dicho, cuando ores a Dios, cuando ores al Padre, piensa que entre Dios y tú hay algo entre medio que se llama Jesús. Y tus oraciones son llevadas al Padre y el Padre te mira a través de Jesús. Y gracias a Dios que nos ve a través de Jesús, porque entonces nos ve blancos y sin mancha, y nos ve sin pecados. Amén, hermanos. Pero nos glorificó en pasado, y sin embargo nuestro cuerpo todavía no ha sido transformado. Y cuando habla de glorificó, significa este cuerpo de carne que va a ser cambiado, va a ser transformado en un cuerpo semejante al de Cristo. Pero el Padre ya lo ha visto en aquella eternidad. Por eso todos los verbos están en pasado, porque va a ocurrir. Es la certeza de los que viven en el Espíritu, hermano. Si tú vives en el Espíritu, tienes la certeza de que todo se va a cumplir. Y Dios te lo dice en pasado. Esto ya pasó y todavía nosotros no lo hemos vivido. Todavía nuestros cuerpos no han sido glorificados. Todavía no estamos en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Primero los muertos serán transformados y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados en el aire a la imagen de Cristo y entonces nos iremos con el Señor. Entonces eso no ha pasado. No ha pasado todavía, ¿verdad que no? Sin embargo, el Padre ya lo ve en pasado. Ya te veo así, tu condición. ¿Por qué? Porque vives en el Espíritu. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todavía hay cosas más grandes. Todavía hay cosas más grandes que simplemente que tú puedas ver que todo lo que te ocurre está a tu favor, de que Dios te ha hecho un llamado y que ese llamado es para que tú veas que todo ya está hecho. Aún hay algo más grande. Vamos a ver el versículo 31 al versículo 36. ¿Qué pues diremos a esto? Perdonad, hermanos, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿el vecino se va a poner en contra tuya? Quizá alguien tenga el poder de ponerse en contra tuya, si Dios está a tu favor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó y para colmo sentado a la diestra del Padre. Y aún quieres más, intercediendo por ti delante del Padre. ¿Hay alguien más que te pueda hacer daño? ¿Hay alguien que pueda hacerte algo sin la voluntad de Dios? Sin que Dios no se lo permita. Es imposible. Dios está a nuestro favor, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dios está a nuestro favor. A los que viven según el Espíritu. Y eso es tenerlo todo. Ahora te das cuenta de que vivir en el Espíritu significa que todo te va a ir bien, porque es la voluntad de Dios. Aunque las cosas vengan como vengan, porque luego veremos cómo van a venir las cosas y cómo Dios nos va a ayudar. Pero Dios está a tu favor. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 12 y versículo 24. Y hermano, cuando tengas alguna duda en tu vida de por qué las cosas pasan lo que me están pasando, o por qué las circunstancias vienen de esta manera o vienen de la otra, lo único que tienes que hacer es mirar la cruz. Mirar la cruz de Cristo. Porque dice el versículo que no escatimó ni a su propio Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La prueba de que Dios está a tu favor está en la cruz. Está aquí.
Cuando nosotros vemos el pan y el vino, cuando vemos el sacrificio de Cristo, lo ha hecho por ti. No lo ha hecho por el vecino, lo ha hecho por ti, que estás aquí. Los que están viviendo en el Espíritu. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que de Abel. Esa sangre rociada, ¿dónde está? Encima nuestro. Ha sido rociada sobre nosotros y nos ha limpiado de todo pecado. ¿Hay algo más grande en este universo? ¿Un ángel puede decir esto? Un ángel está aquí escuchando, contemplando las maravillas y la grandeza de Dios, de las cosas que Él ha hecho. Dios nos da todo. Primero nos recuerda, nos garantiza, nos confirma ese pacto que tiene con nosotros mediante la cruz, y luego nos da todas las cosas. Quizá me dará una casa bien chula en la playa. No. Yo quiero un apartamento, quiero viajes, poder viajar, quiero coches, quiero dinero. A ese tipo de todo es lo que se está refiriendo aquí, que nos dará todas las cosas en Cristo Jesús. Pero lo primero que te da es algo mucho más valioso que todo eso, que es su propio espíritu. Que muchos, queriendo tenerlo, no lo tienen. Y solo lo tienen y lo tienen activo aquellos que luchan, aquellos que están llevando esta vida espiritual, los que están bajo la ley del Espíritu. Estos son los que tienen el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios lo primero que hace es cubrir nuestras necesidades, hermanos. Muchas veces nosotros no sabemos orar, muchas veces nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo explicamos la semana pasada. Eso es a los que están en la ley del Espíritu. Señor, quizá yo necesito esto, quizá yo necesito lo otro, pero el Señor te garantiza lo que tú tienes, porque el Espíritu que está en ti, que es su Espíritu, sabe tus necesidades. No hace falta que nadie se lo diga. Él las conoce. La segunda cosa que nos da el Señor es algo súper poderoso, hermanos. Tenemos que leerlo. Apocalipsis 12, versículo 11. Vamos a leer solo la primera parte. Y ellos, que somos nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No hay nada más poderoso que la sangre del Cordero. Pero no para que cubra mi casa, ni para que cubra mi familia, ni para que cubra mi coche o mi trabajo. No. La sangre del Cordero sana todas nuestras enfermedades, porque por sus llagas hemos sido sanados. Y no hablo solo de las físicas, las peores están dentro. Las heridas emocionales, las heridas espirituales, las heridas que todos traíamos de un mundo donde sálvese quien pueda, y quien pueda hacer daño al vecino mejor. De esas heridas hablo, y que esas duelen más que un brazo roto, porque un brazo roto al final se soldará y se sanará. La sangre de Cristo, hermanos, nos proporciona perdón de nuestros pecados. No hay nada más que te pueda proporcionar eso, sino la sangre de Cristo, que todavía fluye, todavía está fresca, no se ha secado. Y por último, y no menos importante, nos protege de este mundo de maldad, porque los demonios no soportan la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo no aplica sobre ellos, aplica sobre nosotros. Y contra la sangre de Cristo nada pueden hacer. Por eso nosotros le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo. ¿Veis cómo nos da cosas el Señor? Cosas poderosas, su Espíritu, la sangre de Cristo. Nuestro testimonio es otra de las cosas que nos da el Padre, de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. El Señor permite que nuestros testimonios sean testimonios de gloria. Y cuando los demás nos ven personas transformadas. Y cuando los demás nos ven personas que han cambiado. Hubo un tal Pedro que todavía era
era rebelde y te llevaba una espada y cortó la oreja a uno y siguió a Cristo y le negó 3 veces, ese tal Pedro, resulta que ese Pedro llegó un momento en su vida que su testimonio no lo podía ocultar. Él quería negar a Cristo y lo negó 3 veces, pero una de las niñas, una de las que trabajaban allí, una que limpiaba, le dijo: ¿tú eres de ellos? Porque hablas igual que ellos. O sea, tu testimonio no te puede engañar. Si tú vives en el Espíritu, tú no puedes esquivar lo que tú eres, porque eres un hijo de Dios. Y ese testimonio es el que impacta en las vidas. Mujer, si tú vienes casada con tu marido y tu marido no es cristiano, pero tú estás casada con él, no te separes. No vaya a ser que a causa de tu testimonio él se convierta. Y así también a los maridos. Muchos se creen que cuando llegan a Cristo ya se tienen que divorciar, pero el Señor muchas veces permite que los matrimonios, si no son tóxicos, continúen juntos, porque no sabes si uno va a salvar al otro. Por el testimonio, no por la pelea, por el testimonio, por las cosas bien hechas, no por el dejarse llevar por el pecado del otro, sino en nosotros ser luz y atraer la oscuridad a la luz. Así que hemos visto cómo esta segunda parte del versículo también Dios nos lo regala, pero aún nos regala algo más fuerte, que a lo mejor un día a nosotros nos tocará vivirlo, que es menospreciar nuestras vidas. Nos da las fuerzas suficientes. ¿Ustedes nunca han pensado en nuestros hermanos del primer siglo, del segundo siglo, en que los circos romanos los mataban, los masacraban? Hoy en día hay hermanos que tenemos en este mundo que todavía los matan, los persiguen, pero tienen una fuerza dentro, tienen algo dentro que les hace superar todas esas dificultades. Para ellos es normal. No van a negar la fe, van a continuar adelante. Esas fuerzas sobrenaturales se las da el Espíritu Santo. Quizás nosotros no las tengamos porque todavía no las necesitamos. Y esperemos que si el día que lo necesitemos, andemos en el Espíritu y el Espíritu Santo nos dé esas fuerzas. Como les dijo Jesús a sus discípulos: cuando estéis en apuros, no penséis lo que vais a decir. El mismo Espíritu os hará decir las cosas que tenéis que decir. Así es, el mismo Espíritu os dará las fuerzas en los momentos que sean necesarios. Así que vemos que Dios nos da el Espíritu, nos cubre nuestras necesidades, nos da su sangre, nos da nuestro testimonio, nos da la fuerza y bueno, nos da muchas cosas más. El versículo 17 de Romanos 8 dice que nos da la herencia. Somos herederos y coherederos de Cristo, de las cosas que vendrá. Dice que además de eso, Dios nos da su justificación. En el versículo 33, Dios es el que justifica. Dios nos hace justos. Mirad cuántas cosas que nos da Dios a los que viven en el Espíritu. Que Cristo pagó nuestro castigo. Versículo 34, la primera parte del versículo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y dice que nos da un intercesor delante de Dios, que es Cristo mismo, que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. La parte B del versículo 34, hermanos. ¿Lo cambiamos por un yate? Que cuando se nos acabará la vida, vanidad de vanidades. ¿Lo cambiamos por un coche? ¿O lo cambiamos por unas vacaciones? ¿Verdad que no? Estos son cosas inmutables, estos son cosas eternas, estos son cosas de valor. Lo demás es fluctuante. Ahora lo tenemos, tengo un gran coche, pero salgo de aquí, tengo un accidente y tengo una cacharra redonda que no sé qué hacer con ella. Porque si para colmo no tengo dinero para arreglarla, ya no te cuento nada. Me tengo que ir a pie. Entonces, las cosas materiales un día pasarán. Eso no quiere decir que Dios esté castigado con las cosas materiales, porque las cosas materiales son necesarias y muy
necesarias. Dos cosas más y terminamos, hermanos. El versículo 35 al versículo 37, yo les voy a dar una de las alegrías más grandes que tenemos los que vivimos en el Espíritu. ¿Saben cuál es? Que somos, o que tenemos, o que Dios nos da la victoria. Somos victoriosos. ¿Victoriosos en qué? Victoriosos en la tribulación. En cualquier tribulación, la victoria es tuya. En medio de la angustia, la victoria es tuya. En medio de la persecución, la victoria es tuya. En medio del hambre, la victoria es tuya. En medio de la desnudez, la victoria es tuya. En medio de peligros, la victoria es tuya. Y en medio de la espada, la victoria sigue siendo tuya. ¿Por qué? Porque tienes a Dios a tu favor. No hay cosas más grandes que tener a Dios en nuestro favor. Y entonces, versículo 38. Vamos a leerlo con calma. Por lo cual, estoy seguro ¿de qué estoy seguro? Dice Pablo. ¿Qué significa la palabra seguro? La palabra seguro en el griego es la palabra peizo, que significa que estoy convencido porque alguien me ha dado un argumento que yo no lo puedo contrarrestar y me ha convencido, y entonces estoy seguro que eso que voy a decir es porque ya me lo han afirmado que va a ser así, y estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Aquí no tiene nada que ver que uno esté muerto ni que uno esté vivo para que Cristo nos ama. No tiene nada que ver, porque el que está muerto lo resucita y el que está vivo se va con Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Nada que ver los ángeles, ni las potestades, ni los demonios, ni el mismo Lucifer y el mismo Satanás. Nada que ver, porque no nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, hay nada, es nada. Es que no hay ningún lugar en todo el universo que sea tan alto que nos va a separar de ese amor, o tan profundo que nos va a separar de ese amor. No existe. No existe ese lugar. No existe la contrariedad. No existe ni siquiera ni la vida, ni la muerte, ni siquiera nada creado te va a separar del amor de Dios. Nada te va a separar del amor de Dios. Nada. De su amor infinito. Ninguna, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Os acordáis cómo empezamos hace un mes y medio estas predicaciones de las leyes? Vamos a leerlo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Acordaros de en, ¿os acordáis que os lo expliqué? Es un lugar, es un estado en que nosotros estamos en un lugar específico. ¿Cómo acaba este capítulo? Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú, mi hermano y mi hermana, estás en Cristo Jesús, estás en el lugar adecuado. Las circunstancias van a tu favor. De ese lugar nadie te va a sacar. Y no tengas temor, porque el amor de Dios no se va a apartar de tu lado. No habrá nadie, no hay lugar, no hay estado, no hay dificultad en la cual Él no te va a dar la victoria. Sea cual sea, va a ser la victoria. Penalidades, ya lo ha dicho claro, van a venir persecución, van a venir hambres, van a venir problemas, pero es igual, yo estoy en Cristo Jesús. Y teniendo a Cristo, ¿lo tengo? No necesito coche, no necesito un coche mejor, no necesito una casa mejor, necesito lo que Dios quiere darme. Y lo que Cristo me quiera dar, lo aceptaré de muy buena gana. Amén, hermanos.